La entrevista. Muy bien, seguimos con más de Somos Tu Revista. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos nuestros televidentes que nos ven. Atentos, atentos todos, por favor. Más que todo las personas mayores, pueden estar también nuestros niños tal vez. Pero porque vamos a hablar un tema muy importante. Toda esta noticia o todo este bochornoso caso de pederastía. Ustedes han visto en imágenes, han visto en diferentes medios sobre este tema. Creo que van cayendo ya más curas con estos casos. Pero para esto también hemos preparado un material que quiero que lo vean. Adelante. Hemos tenido una charla con el obispo, con el Jorge Saldías, ofreciéndome plata para apagar el silencio. O sea, yo no tenía que hablar nada de estas cosas. Existe una posición firme de poder combatir, luchar contra la violencia, provenga de donde provenga, además de mantenernos firmes en la aplicación de nuestros protocolos para la defensa de los intereses y derechos de nuestra niñez y adolescencia, que es un sector vulnerable. Se me encarga de pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. La Iglesia es consciente de este daño en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes. Con los chicos no se juega. Con los chicos no se juega. Sé que muy bien, ahí estaba este video donde reflejábamos los diferentes casos, ¿no? El caso Pica, asimismo también reflejábamos las palabras de muchos en diferentes departamentos, quienes ya han tomado también la decisión de tomar cartas en el asunto en diferentes colegios, ¿no? Colegios que están a cargo de la iglesia, ¿no? Entonces se han destituido a directores, pero no solo eso. El Papa también se refería a este tema de lo que es la pederastía. Manifestaba de que él pide perdón por todo lo que está sucediendo, pero de que también se hará justicia, decía él. Y en palabras más claves decía, con los chicos no se juega. Pero también queremos dar acá a conocer a todos nuestros televidentes que en 2016 el film Spotlight recibe el Oscar a Mejor Película. ¿Saben por qué? Porque narró la historia de cómo un equipo de reporteros de investigación de Boston Globe destapó los casos de pederastía que se llevaron a cabo durante décadas por curas católicos de Massachusetts, y que la archidiócesis de Boston intentó ocultar, sacudiendo a la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Actualmente, tal parece que en Bolivia estaría viviendo una situación similar a la ocurrida en el país del norte. Entonces, tras esta película, se reveló todo este tema de pederastía, y ahora está acá en Bolivia. Y la pregunta es, ¿habrá justicia? Habrá justicia para muchos niños, muchos de ellos ya adultos, que están denunciando sobre este abuso sexual que recibieron por parte de algunos curas. Pero para esto hemos invitado al presidente, particularmente al director del ilustre Colegio de Abogados de La Paz, Dani Paucar. Adelante, doctor, por favor. Vamos a hablar sobre este tema tan importante. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Una vez más, por favor, tomemos asiento. Gracias por estar presente. A ver, es un tema que está en la boca, creo que de todos. Está con el Jesús, alguien decía, muchas mamás están con el Jesús en la boca, decían. Y otros decían, ya no envío más a mi hijo a un colegio que tenga este tipo, ¿no?,
de convenio, ya sea que estén a cargo los padres, sacerdotes, curas, como quieran. Doctor, ya los casos a través de, tal vez por este, ¿no? Este diario escrito por este padre, por este cura, ha explotado todo esto. Hay ya un segundo caso ya que se ha visto en Tarija, ¿no? Hay detenidos otros, se siguen sumando los casos. Creo que esto no es de ayer, ni anteayer, ni hace meses, hace años atrás, es de hace muchos años atrás. Pero ahora sí ya saltó a la luz, salió a la luz todo esto. Pero la pregunta es para muchos televidentes, ¿habrá justicia? O tal vez dirán, no, yo tengo aquí la bata de cura, a mí la justicia no me toca. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto poder ser partícipe nuevamente en tu revista, Somos tu Revista. Es un tema muy delicado el que tú mencionas, por una razón sencilla, porque hablamos de un hecho delictivo que genera una consecuencia de carácter social. Y debemos partir por algo que tú mencionaste, ¿no? Si bien es un hecho que ahora está generando una conmoción, esto no data de hace unos días, meses, años, incluso podríamos decir siglos, porque es una situación ya que la Iglesia Católica en algún momento en ese proceso del siglo V empezó a querer ocultar, ¿no? Esa figura. Pero ¿qué ocurre? En este escenario, cuando una persona decide ser parte de esta institución católica, hace procedimientos para hacer, si vale el término, como un juramento, ¿no? De servir, ayudar, creer en Dios. Pero lo paradójico es que los principios por los cuales una persona se habría formado, habría jurado, no condicen con su accionar. Entonces, un caso muy relevante que destacó en España, que tiene una gran consecuencia, es el caso que tú mencionas de Alfonso Pico Pedrasas, que el padre Pedrasta que redactó un diario en el cual menciona los hechos de violación. Entonces, es un hecho totalmente repudiable. No tiene asidero legal la justificación. El hecho de ser un clérigo, cura, párroco, no es causal para ser excluido de la justicia ordinaria, de la justicia que establece el Estado. Ahora, el tema de la justicia eclesiástica es otra figura muy distinta, pero que no genera un privilegio para los curas en ese contexto. Pero, a ver, doctor, yo ya la verdad, perdón, como padre también de familia, creo que este es un duro golpe a la Iglesia Católica, para muchos católicos, feligreses, ¿no? Que tienen esta fe, ¿no? Creo que está dejando en la deriva, yo diría. Muchos de ellos han sido denunciados. Esto se está levantando, como alguien decía por ahí, como si fuera, no sé, gas, algo así, de que va subiendo cada vez más arriba. Más detenidos, más denuncias. Ahí pudimos ver en el trabajo que realizamos audiovisual, el tema de que uno de ellos manifestó y dijo, ahí podemos escuchar por favor lo que dijo, esa parte, no, la parte más atrás, compañeros, por favor, donde manifestaba uno de ellos, decía, me quisieron pagar para que no diga o que no denuncie nada de estos abusos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya, ahí está la denuncia, que quisieron pagar. La pregunta es, ¿habrán pagado también en muchos casos para que no se denuncien? 1, 2, ¿hay justicia? La justicia también está como una justicia ordinaria para todos, para aquel violador, para aquel asesino que está ahí, o el obispo, por ser cura, por utilizar, como decía, esa bata, está inmune sobre esto. Doctor. A la primera pregunta hay que tomar en cuenta que uno, al formar parte de un tema eclesiástico, no implica privilegios, no implica fueros, eso debe quedar claro. Pero aparte de eso, no solamente es lo que ocurrió en Tarija con la Compañía de Jesús, sino es un hecho, es como un silencio a voces. Hay una figura que no se debe hablar, o sea, no deben tocar el tema, no se debe comentar. Si hacemos una entrevista a un párroco, al mismo arzobispo, obispo, no van a emitir juicio de valor. ¿Por qué? Porque hay una especie de silencio que debe reinar.
Legalmente esa figura no interesa. Acá lo que interesa es sancionar una conducta de una persona que ha transgredido el orden social, es decir, ha generado un acceso carnal o una violación o tal vez un abuso sexual en contra de una persona. Y ahí agregaría tal vez un tercer factor. El tercer factor creo que también está considerado con la víctima. Lamentablemente, a veces este tipo de hechos de violación, el tema del abuso sexual, es la víctima quien no denuncia. Ese también es un problema, porque si bien hay hechos delictivos que se connotan, que se conoce, tiene que ser sancionado. La Fiscalía de Oficio tiene que hacer el elemento de perseguir y llegar a la verdad real y material de los hechos. Pero por consiguiente, a veces la víctima no denuncia y no sabemos de estos hechos. ¿Por qué? Porque hay vergüenza, porque ha habido un abuso de un párroco a una persona del mismo sexo, menor, mayor, y por un tema tal vez muy subjetivo no decide denunciar. Entonces, yo adicionaría a lo que tú has mencionado el tercer factor. Porque a veces como la víctima no lo menciona, nadie conoce y esto aparentemente llega en la impunidad. Y acá no hay fueros, puede ser un cura, puede ser la alta esfera o la baja esfera, en ese sentido debe ser sancionado. Ok, hasta ahí estamos claros. Entonces, creo que a la denuncia, cual sea cura, papa, quien sea, puede estar dispuesto a la justicia, lo que determine la justicia, como cualquier ciudadano. Correcto. Perfecto, hasta ahí estamos claros. Pero a ver, quisiera que escuchemos el audio, compañeros, este audio donde indica uno de los que... Sí, antes de esto, antes de irnos con lo que dijo la diputada Terrazas, vamos a escuchar este audio, por favor, de este video donde trabajamos nosotros, donde dice uno de ellos, sí, habló el padre conmigo y me quiso pagar para que yo no denuncie estos abusos. ¿Podemos escuchar ese tema, por favor, de ese trabajo que preparamos? Ahí, por favor. Señora Pamela con el Jorge Saldías ofreciéndome plata para pagar el silencio. O sea, yo no tenía que hablar nada de estas cosas. Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba este denunciante. Me ofrecieron plata para que no denuncie, dice. No lo digo yo, lo dice, ahí está, lo dice él. Ahora, una diputada hace el seguimiento, diputada Terrazas, sobre este tema. Y según ella, recibió amenazas. A ver, veamos el siguiente compacto. Adelante. Señora Pamela Terrazas. Sí. Mire, yo voy a ser corto y directo con lo que le voy a decir. Dejar de meter tanta cizaña, tanta babosada con este tema de la Iglesia Católica, los jesuitas y demás. No se olvide que vosotros tenéis una familia y la Iglesia Católica es grande, porque ahí estamos en todo el mundo. Solamente le estoy llamando para advertirle que deje de mencionar, de hacer tanta babosada de lo que está haciendo. ¿Es una amenaza? Es una advertencia y usted tiene que tenerlo así. Perdón, pero yo me quedo mudo. A ver, primero hay un denunciante que le querían pagar para que no denuncie. Ahora nos encontramos con esto. Llama a alguien a la diputada, quien por si acaso está haciendo el seguimiento de estos casos, ¿no? Porque está fiscalizando, está viendo cómo está, si avanza o no avanza, y recibe esta llamada, donde usted ha podido escuchar, querido doctor, están amenazando, es decir, que no haga más, como no levante más polvo, no sigas más esos casos, claro. Dejarlo. ¿Qué está pasando? Podemos entenderlo por una realidad ya de sectores, es decir, como en todo grupo social, ¿no? Existen sectores radicales que pueden querer encubrir, ocultar que esto no destape, puede ocurrir el caso. En alguna circunstancia, el hecho de generar algún tipo de dádiva, beneficio para callar un delito, eso no implica que el hecho delictivo pueda ocultar. Lamentablemente ahí, y eso es algo que a nuestros queridos televidentes hay que mencionar, muchas personas cuando son hechos de violación, hechos de abuso o asesinato, homicidio, en la vía judicial lamentablemente hay una transacción, pese a que eso no debería ocurrir. O sea, eso es algo que realmente conocemos que es como un secreto a voces.
Pero sin embargo, el tema de una violación no debe ser objeto de una transacción. El hecho de denunciar un delito no debe ser objeto de que, oye, te genero un monto de dinero y no hables nada. Eso no es una causal. El delito altera el orden social y en consecuencia tiene que ser investigado. Indistintamente si en alguna medida la víctima no genera algún tipo de ingreso, recibe algún tipo de ingreso para no proceder al tema de la denuncia. Entonces, hay casos en ese sentido. Entonces, el primer elemento de la denuncia para no generar no corresponde en ese sentido. ¿Por qué? Porque el hecho de amenazar o generar una dádiva no subsume el delito. En el segundo caso, la autoridad nacional, la diputada, hace algo que es encomendable por la norma, por constitución, debe hacer una fiscalización. Y el hecho de generar una llamada de amenaza da a entender que hay un sector, da a entender que un sector radical de este grupo empieza a generar criterios para que no siga generándose mayor controversia. Entonces, ambos hechos son contrarios y no son causa justificable para eximir o eludir el tema de la responsabilidad. No es válido. Uy, no, cuidado más un rato, no me llamen, ¿no? Tal vez a mí. No nos llamen. No nos llamen, doctor, y nos digan, no, dejen eso ahí, no. Pero creo que esto ya está a la luz, ya todos sabemos sobre este tema de esta pederastía, de estos acosos, de estos abusos, de estas violaciones que se dan. Veíamos hace instante en nuestros periódicos y había un titular donde decía un cura es acusado de abusar con niños con discapacidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando, doctor? O sea, esto, como usted decía, no es de ahora, creo que es de hace siglos, como usted manifestaba, pero llegar hasta el extremo de abusar a niños con discapacidad. Es un tema demasiado subjetivo. ¿Por qué? Hay que precisar algo, ¿no? La violación como una penetración de un sujeto a otro, es decir, ya sea anal, vaginal o oral, y el abuso, que son los toques impúdicos que una persona genera, porque puede darse el caso también. Hay donde elementos que han sido aquellos que han estado en la iglesia para formarse como curas, que han sufrido cierto tipo de abusos que no lo han mencionado y recién empiezan a mencionarlo. Entonces, en ese escenario, el delito como tal no solamente está asociado a un cura, ¿no? a un padre que genera un servicio, sino en alguna medida a cualquier persona. Ahora, ¿por qué le decía es un tema muy subjetivo? Porque a veces la formación del celibato hace que en algunas circunstancias se vean inhibidos de aquel elemento que la persona normalmente desenvuelve. Es decir, nosotros tenemos una vida social, afectiva, familiar, sentimental, y tal vez estos sujetos, malos servidores de Dios, lo voy a utilizar en ese sentido, sí, han sido privados y a veces esa experimentación ha ocasionado que desencadene en estos hechos delictivos. Entonces, la formación mucho depende y la forma de cómo el sujeto decide desarrollar adelante ese servicio. Entonces, a veces se aprovechan de su condición para generar un tipo de abuso que no corresponde en ese sentido. Entonces, acá es un llamado a la población, un llamado a las personas que sean menores de edad, mayores de edad, que no se callen, que hagan conocer este hecho delictivo. Por consiguiente, si nos callamos también somos cómplices. Eso sí. Entonces es algo que la sociedad debe comprender, no solamente con el tema de una persona en específico, sino con cualquier tipo de acto de violación o cualquier tipo de abuso, debe ser de conocimiento de las autoridades. Ahí está, por ejemplo, podemos ver en la pantalla, por favor, una pausa ahí, antes compañeros, por favor, antes de ese periódico, por favor, el extra, ahí está, fíjese, en Sucre, o sea, no estamos hablando solo de La Paz, estamos hablando también de diversos departamentos de acá de Bolivia. En Sucre denuncian que un sacerdote abusó a niños con discapacidad. Uy, eso me da a pensar muchas cosas, doctor. Como padre de familia, creo que si está en Sucre, está en La Paz, no estará en todo Bolivia. Es muy probable porque dependemos de la conducta del sujeto. Acá debemos tomar en cuenta que no solamente la violación es con alguien a quien no tiene la voluntad, el consentimiento. Puede darse con discapacitados, puede darse con menores de edad, puede darse un abuso deshonesto con una persona en estado que no está en plena conciencia, sufre una violación. En consecuencia, es algo desgarrador
que genera una connotación social. En consecuencia, llama la atención y gracias a una acción, digamos, pronta, se ha agarrado al padre en Tarija, pero no es el único caso. Como te mencionaba, hay cosas que es como un silencio, un pacto de silencio que no se puede mencionar. Entonces, es complicado. Y te decía, no es un problema solamente de la incapacidad, es repudiable desde cualquier punto de vista, menores, mayores, a niños, a hombres. Entonces, es una autorreflexión que la Iglesia debe dirigir su comportamiento a reconducir su accionar, no ahora, no de mucho tiempo. El tema legal es aquel que el Estado debe hacer cumplir. Para eso tiene los mecanismos y medios para sancionar un hecho delictivo. Y la Iglesia también debería hacer ese tipo de mecanismo, pero lamentablemente no hay tribunal acá, digamos, que sancione a un cura que necesariamente debe ir al papado y ser sancionado por una vía administrativa, para que nuestra teleaudiencia escuche en ese sentido, ¿no? Doctor, pero ahora estamos con los hechos, decía alguien por ahí. Estamos con los hechos, ahí están las imágenes, ahí están las denuncias. Efectivamente, muchos, quién sabe, en estos días va a haber más denunciantes, no sabemos. Pero el punto es acá que ya hay quienes han denunciado este tema. ¿Cuál es la labor de la justicia aquí en Bolivia que debe de hacer? Ahora, ¿qué viene a este caso? La justicia va a decir, no me compete, eso le compete al Papa, a nosotros no creo, ¿no? Si hay una denuncia de abuso sexual. Entonces, ahora, ¿qué le compete a la justicia, doctor? Lo que muchos televidentes quieren saber ahora es, ¿este Papa va a estar en la cárcel, no va a estar, o va a estar libre, feliz campeando? Bueno, lo que prima es la aplicación de la norma, es decir, el Estado boliviano, a través de sus operadores de justicia, debe sancionar toda conducta delictiva. En consecuencia, el hecho de ser un clérigo no implica un fuero. Entonces, el Estado, a través de la Fiscalía, a través de los fiscales, debe hacer la indagación, la averiguación de los hechos y sancionar a quien corresponda, cuando se compruebe la certeza. Hay que entender que en materia constitucional, por ejemplo, una persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay una presunción de inocencia, pero el llamado ya es que hay un menor que está haciendo una invocación sobre un abuso. En consecuencia, hay que tomar medidas restrictivas para evitar que este tipo de mecanismos no sean consecuentes. En consecuencia, es el Estado que debe seguir sancionar el hecho delictivo. No es una opción de que deslindamos nuestra facultad y pasamos al tema de la Iglesia Católica para que ellos determinen si es o no una sanción. No, el Estado tiene esa facultad para poder sancionar. No hay fueros, no hay privilegios, en consecuencia debe ser privado de su libertad una vez en un juicio justo. Comprobado. Debe ser comprobado, debe ocurrir lo que la ley determina. ¿Cuántos años realmente por violación, doctor? El artículo 308 del Código Penal establece que la violación está sancionada de 15 a 20 años, pero si son menores de edad, establece de 20 a 25 años la sanción. Entonces, ahí lamentablemente ocurre ese otro problema que te mencionaba, ¿no? Es la víctima quien no genera la denuncia, quien se calla, y bueno, el violador piensa que tiene la posibilidad de seguir violando a la víctima, de seguir abusando de la víctima, y es a veces que genera un proceso donde menores, por ejemplo, se sienten amenazados, como lo que ocurre, los padres amenazan, para que no se llegue a sancionar ese hecho delictivo. Por eso es un llamado a la población de aquellas personas que tal vez sufren de este tipo de elemento de violencia o de violación o abuso, para que hagan conocer a las instancias correspondientes y se sancione la aplicación de la norma con quienes aquellos rompen el sistema. Perfecto. Recalcamos, estamos hablando sobre los padres, curas, como quieran llamarlos. Papas, decía hace un rato, espero que no. No, esperamos que no. Esperemos que no. Pero esto ya está a la luz, ¿no? La pederastía ya está aquí vigente en Bolivia. Lamentable este tema. Discúlpeme, a veces yo creo que ya ir a una iglesia y voy a ver a un cura y voy a mirarlo con esa cara, ¿no? Es decir, genera desconfianza, ¿no? Desconfianza. Creo que muchos niños llevan a cabo hasta sus, ¿qué se llama? Cuando hacen su seguimiento, crucifijos, sus rosarios.
creo que hay muchos papás susceptibles a este tema. La idea de los valores que debe transmitir, los elementos que la Iglesia Católica debe generar, materializar en sus feligreses, deben ser dados con el ejemplo. Pero este tipo de hechos factores hace que la misma sociedad se cuestione su religión. Nuestro Estado ya dejó hace muchos años, el 2004, la Iglesia Apostólica Católica Romana, y somos un Estado laico, pero como decía, no solamente puede ser un tema de la Iglesia Católica, también veamos otros lados donde podamos investigar, analizar y sancionar el caso con el apoyo del Estado. Entonces es una labor no solamente de los medios de comunicación, es una labor también de la misma sociedad, de las instituciones llamadas a coadyuvar en sancionar, en indagar, en evitar que este tipo de hechos se materialicen. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Dani Paucara, director ilustre del Colegio de Abogados, presente acá en UPA Televisión, somos tu revista, estamos hablando sobre este tema de la pederastía, pero las sanciones que también deben seguir, y aquí lo dijo el doctor, no hay aquí altos rangos, bajos rangos, o hay capas, o hay túnicas, como quieran llamarlo, decir la justicia vos no te va a agarrar, no, nada, la justicia igual tiene que ser para todos. Correcto. Entonces, en todo caso, esperemos que también la justicia trabaje en este tema. Lamentamos el accionar de algunos curas. La verdad yo me quedo sin palabras, doctor, pero creo que la justicia está para eso, para dar con los autores y que se sancione. Y que haya, por lo menos haya un antecedente de una justicia clara y concisa, de unos 20, ya sea 25, cuantos años sea, pero que haya un antecedente. Porque si no va a haber un antecedente, creo que esto va a avanzar más. Es correcto. Puede ser reiterativo y es un llamado, como decíamos, a las instituciones para prevenir este tipo de hechos, que socialmente es repudiable. Eso de ningún punto de vista puede ser validado, aceptado, que genera todavía ese elemento, digamos, de los principios que Jesús habría generado. Entonces rompe ese sistema, ¿no? Agradecido a ti, José Luis, por la invitación, y cuando gusten siempre predispuestos para coadyuvar en lo que necesiten. Gracias, doctor, pero hablaba usted de Jesús y me voy con esa palabra de él que decía, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero lamentamos el accionar de estos curas, lamentamos, pero la justicia tiene que trabajar también. Gracias, doctor Dani Paucara, director ilustre del Colegio de Abogados de acá de la ciudad de La Paz, presente con este tema muy importante. Gracias, doctor, hasta un próximo. Vamos a estar hablando de este tema, vamos a seguir desglosando y como medio televisivo vamos a seguir a pie todo esto, a detalle, todo esto, ¿cómo está? ¿No hay sanciones o están todos libres? No creo, la justicia tiene que trabajar, doctor.